Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Este, bien, el tema que voy a abordar hoy, o mejor dicho, la manera en la que voy a abordar el tema, es a través de ciertas aproximaciones. En este caso lo planteo como una especie de manual pequeño para guitarristas, principalmente para guitarristas que quieran aproximarse a repertorios de laúd de cámara, específicamente de ensamble. Eh, con un enfoque bastante más acentuado en el bajo continuo. Esto creo que está bastante relacionado con un tema con temas que se han abordado aquí respecto a la improvisación en la música barroca y también respecto a ornamentación. Este, bien. De entrada, bueno, la práctica musical históricamente informada, pues se puede ver desde distintos enfoques o distintas aproximaciones, ¿no? Desde luego la más vistosa, la más relevante o a la que se aspira muchas veces que quienes tocamos instrumentos antiguos es poseer el instrumento, ¿no? Es decir, una recreación del instrumento o un instrumento netamente histórico para poder obtener cualidades tímbricas y sonoras, ¿no? Organológicas. Por otro lado, también otra aproximación común y en la que vamos a hacer un enfoque particular aquí es en el conocimiento teórico y práctico, ¿no? Particularmente en las prácticas de la época, históricamente va a tratar de ser algo informado para que se asemejen en la medida de lo posible sin tentar al purismo proponer una interpretación más o menos equivalente a lo que sería en el estilo y en la época. En la actualidad no es muy fácil, ¿no? En diferentes contextos poseer un instrumento histórico por cuestiones a veces de costos, por cuestiones a veces de que puede ser que uno pueda tener acceso al instrumento, pero hablando de un intérprete moderno, de pronto es difícil adecuarse a un instrumento por muchas similitudes que posean, en este caso por ejemplo los laúdes y la guitarra, poseen diferencias en el tacto, en las tensiones, en la forma del instrumento. Entonces a veces hay que optar por entrarles de a poquito o entrarle de lleno y cambiarse completamente, y en el caso de los guitarristas a veces implica a veces hasta que saben cortarse las uñas o abordar ciertos repertorios. Entonces es complicado. Sin embargo, si no se quiere dejar la práctica del instrumento moderno, siempre está la alternativa de poder ofrecer una buena interpretación informada, partiendo del material musical y de la información de la práctica. Porque pues a pesar de, independientemente de que seamos guitarristas o nos interese el mundo de la música antigua, el repertorio del siglo XVIII en adelante, o siglo XVI incluso, en adelante es bastante importante en la formación del músico moderno, ¿no? Del intérprete moderno. Aunque no se le exige al guitarrista moderno eh, meterse de lleno a este mundo de la música antigua, es verdad que estas aproximaciones pueden o pretenden ayudar, ¿no? A que sea un poco más libre y más informado, más fresco, ¿no? Ahora, bueno, el laúd, todos sabemos el laúd es un instrumento o es forma parte de una familia de instrumentos de cuerda pulsada, armónico, que forma parte importante de las prácticas del periodo renacentista y barroco en Europa. Eh, Algo que mencionaba en otra conferencia el compañero Daniel era que justo aunque existen obras, y son en las que vamos a hacer especial hincapié, en las que se le trata como instrumento solista, pues es un instrumento que comúnmente también hacía la práctica del continuo. Por lo tanto, no es alejado saber que pues en ocasiones se puede oscilar entre las dos partes en las obras, sin necesidad de que esta parte de continuo esté realizada o escrita. Pero claro, ¿qué implica esto? Implicaba por lo menos un músico experimentado y entrenado a nivel teórico, armónico y práctico para poder realizar este tipo de a veces ornamentaciones, en otras ocasiones de realización y de acompañamiento. Bueno, el objetivo de este manual, como ven la forma de la diapositiva es como un librito, es ofrecer algunas herramientas básicas. Esto es una aproximación desde luego que todavía no rayan tan en lo superficial, pero sí se puede ir todavía más allá.
pero que estas herramientas para los guitarristas, principalmente de una formación media avanzada, hablo de media por este asunto de es preferible que el guitarrista posea conocimientos de armonía, de conducción de voces a la hora de realizar estas prácticas, para que puedan aproximarse a estos repertorios de cámara y laúd de una forma informada y lograr que estas aproximaciones pues brinden una sensación de libertad, estimulen la creatividad de los intérpretes y no se vean limitados obviamente al material únicamente escrito. Por ejemplo, aquí pongo una cita de Rolf Cleveland, en la que, hablando de un trío que va a formar parte importante ahorita de la plática, menciona que este trío en sol menor forma parte de una colección, por ejemplo, de Antonio Vivaldi, que se encontró en Turín. Ambas forma parte de una colección aparentemente de 7 o 5 piezas, de las cuales solo sobreviven hasta hoy 2 de estos tríos. Se cree que es porque no se vendieron eventualmente. Y también otra cosa que menciona Rolf Cleveland es que estas obras se sospecha que eran para instrumentistas amateurs, es decir, no necesariamente músicos con una formación tan grande, pese a los contextos en los que se desenvuelve, que desde luego tenían formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en el manuscrito que es común en estas obras que la parte de laúd simplemente en muchas ocasiones tenga escrito duplicar al violín o duplicar al soprano, y esto, pues bueno, ofrece desde luego un asunto tímbrico muy bonito, pero como decía nuestro compañero Daniel, la partitura no es como tal una regla, es más bien un esquema general que le permite al músico pues, saber más o menos por dónde entrarle a la obra. Entre estos manuscritos también otra obra importante que voy a mencionar bastante aquí, porque bueno, para los guitarristas es una obra muy conocida y muy tocada, es el concierto en re mayor para laúd y 2 violines. Aquí, por ejemplo, podemos ver la primera parte igual de este concierto que les digo, en re mayor, en la cual podemos observar la misma indicación. Obviamente esto no ocurre en toda la partitura, hay secciones en las que hay una parte del laúd obligado en la que ningún otro instrumento está haciendo lo que hace el laúd. Esto ocurre en las otras obras, pero estos espacios justamente se pueden aprovechar para generar en ocasiones un acompañamiento de continuo para sustentar un asunto rítmico, armónico, y en otras ocasiones para generar contracantos, para generar ornamentaciones de la melodía y otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, pongo algunos ejemplos, no solamente de Vivaldi. Aquí el de abajo sí es un concierto para viola de amor y laúd, en la que podemos ver que prácticamente toda la introducción se encuentra en blanco. Ahí no está escrita la indicación de doblar, pero bueno, el laúd, al tener esta naturaleza de acorde de instrumento armónico, podría permitir ir junto con el bajo continuo, rellenando con acordes. Aquí quizá algo que menciona este tratado importante este tratadista importante de continuo, siempre la práctica del bajo continuo, aunque pueda ornamentar o pueda generar nuevas líneas melódicas o agregar contenido melódico, pues procura que no interrumpa o no estorbe a la melodía principal, ¿no? Siempre busca acompañar y siempre busca sustentar, ¿no? El bajo, la parte del acompañamiento. Entonces hay que ser cuidadosos con ello, sin embargo no limitarse a probar y experimentar mucho de ello, y no necesariamente tiene que ser algo netamente improvisado, es decir, es algo que se puede calcular, que se puede pensar antes y se puede elaborar. Ahora, por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos 2 ejemplos, uno de Carl Kohaut, que es un compositor de estos periodos de transición, ya lo que le llamaríamos previo al clásico, como un rococó, en el que podemos observar que sí, el laúd efectivamente aquí sí tiene una línea que, aunque es muy similar a la del violín soprano, no es idéntica, por lo menos a un nivel rítmico y en algunas otras cuestiones. Entonces uno optaría, pues claro, tocar el laúd, la línea del laúd como va. Sin embargo, podemos observar que el bajo sí tiene muchas veces una duplicación con el violonchelo, con la línea del continuo. Entonces ahí es donde también podemos optar por ciertas libertades, ya que de pronto se atiborran este tipo de piezas, de muchas líneas de bajo en las que estás duplicando y las que posiblemente no va a ser tan perceptible, ¿no? A menos que de verdad no trabaje mucho el asunto de la proyección y el timbre.
Pero bueno, es una guía armónica, más bien este bajo en la línea del laúd, que nos permite también saber qué es lo que está ocurriendo en el sustento, y de ahí una de dos, o sea, o pues puede ser omitido ocasionalmente para darle prioridad a la parte melódica, o puede incluso rellenarse en ocasiones la armonía o los acordes que están de forma interna, o optar por ciertas ornamentaciones y variaciones de los temas, teniendo en cuenta la parte armónica, ¿no? Que es muy, muy importante. Y bueno, abajo tenemos un ejemplo del romanticismo, cerca del clasicismo, perdón, de un compositor francés, con igual una obra para laúd, en la que podemos ver que prácticamente el laúd parece ser una reducción de la parte superior y la parte inferior, ¿no? Tenemos la línea del bajo prácticamente duplicada, la línea de la soprano prácticamente duplicada, lo de arriba. Entonces, bueno, claro, insisto, no toda la obra es así, pero en secciones como esta es donde se puede aprovechar justo las cualidades del laúd para, podemos duplicar la línea de pronto para generar una distinción, o sea, un asunto de color, de timbre, y en ocasiones variarlo, y en ocasiones pasarse al acompañamiento y rellenar con acordes. Por ejemplo, en este caso que no tenemos un clavecín o un instrumento armónico, pues el laúd puede rellenar esa parte, ¿no? Cuando sea así necesario. Ahora, en pequeñas consideraciones, Manuel, me gustaría mencionar un ejemplo muy famoso, ¿no? Sobre qué caminos se pueden seguir. El primer acercamiento que generalmente tenemos a estos repertorios, o que es muy popular, es el de, pues, desde luego, tocar lo que está en la partitura, ¿no? Tocar la línea del laúd, o en algunas ediciones, para los guitarristas quizás era familiar la edición de Emilio Pujol de este concierto, en la que hace algo similar a lo del segundo ejemplo, ¿no? Agrega algunas notas del bajo que sustentan la parte armónica, o algunos acordes en ocasiones, pero no va más allá, digamos, de esto. Y si ustedes buscan en internet, en YouTube, por ejemplo, grabaciones de guitarristas tocando esto, a veces hasta con orquestas enormes, ¿no? Con estas dotaciones modernas o románticas, pues desde luego el guitarrista se limita, por muy pulcro que sea, a tocar esto, ¿no? Lo que está tal cual, y quizá algunas ornamentaciones breves, como es lo que conocemos como estas ornamentaciones en estilo francés, es decir, mordientes, trinos, figuras, ¿no? Que no alteran demasiado como la línea melódica, y que y quizá algún esbozo de variación de la melodía. Por ejemplo, que voy a poner, es un fragmentito muy corto de un guitarrista muy famoso, John Williams, que es un referente, y que personalmente es el primer ejemplo que yo me encontré en la vida cuando quise buscar música para guitarra y orquesta. Y pues claro, es un referente, no está mal, no es algo que yo considere erróneo, desde luego. Hay un clavecín, por ejemplo, haciendo bastantes, la parte del continuo, como debería hacerse un continuo con todas estas prácticas, pero la guitarra se limita a la parte simplemente solista. Podemos escuchar con atención lo que hace la guitarra, y notaremos que duplica por lo general la parte salvo cuando ya hay una diferenciación, desde luego una parte obligada. Bueno, muy bonito, de hecho, el sonido de Williams. Y podemos notar incluso cosas muy de la escuela guitarrística, ¿no? Cambiar el timbre de pronto hacia los metálicos cuando generamos una respuesta, etcétera. Ahora, si queremos ir más allá, desde luego,
la aspiración, creo yo, desde de parte de un solista podría ser agarrar, por ejemplo, material como este y realizar contracantos, líneas ornamentales, es decir, al estilo italiano, tomar la melodía y generar variaciones sobre ello, siempre teniendo en cuenta desde luego la parte armónico, y distinguir, variar los instrumentos que tocan en cada repetición. Aquí, por ejemplo, de este mismo concierto voy a poner un fragmento de Thomas Dunford, que es, bueno, igual un referente del laúd, el de toca con un laúd, un archilaúd, es decir, una afinación muy similar a la guitarra moderna, salvo con algunos graves agregados. Vamos a notar un cambio de carácter, vamos a notar que genera diferentes variaciones con el rasgueo. Y cuando lo cree pertinente, si dobla la línea de los violines cuando se trata de timbre y bueno, si ven las grabaciones, la grabación completa notarán que hace variaciones incluso en los ritmos, en los ataques, de pronto bastante más cercano a la guitarra, incluso con muchos rasgueos. Y bueno, ¿qué otro camino se puede seguir? Y esto va de la mano con el punto anterior. Realizar una versión, es decir, hablando específicamente de esta realidad del guitarrista moderno que quiere abordar estos repertorios sin la necesidad de tener el instrumento o de especializarse en las prácticas, puede se puede partir de la parte del score, de las otras líneas, este acompañamiento con el cual se puede variar. Por ejemplo, en el lado derecho hay una versión en la que yo, a partir de la edición del doctor Gustavo Castro, lo que hice fue agregar un ossia, un segundo pentagrama en el laúd, en el cual hago apuntes de bajo continuo cuando no quiero, o sea, simplemente pues, cuando quiero soportar la parte armónica, y algunas sugerencias personales de contracantos o de ornamentaciones incluso de la línea melódica. Esto no es que yo lo use todas las veces, y de hecho no lo uso al pie de la letra en todo momento. Lo que hago es cuando, por ejemplo, en la versión que yo hago por lo general, en una primera repetición o en una primera parte simplemente tocamos laúd y cello, y en una repetición, entonces cuando pasa el violín a tomar la línea principal, entonces puedo optar por el sustento armónico y hacer algunos contracantos, o quedarme simplemente acompañando y oscilar todo el tiempo, digamos, entre estas dos líneas. La idea de esta edición es ayudar, ¿no?, a que un intérprete moderno pueda tener una guía visual de lo que se puede hacer, y a partir de ahí generar su propia versión, ¿no? Ahora bien, el asunto obviamente de la nota real es que para el guitarrista esto va a quedar en posiciones de pronto distintas a lo que sería en un laúd con un esquema de afinación en sol, ¿no? Un laúd renacentista, un archilaúd, etcétera, ¿no? Que va a dar un registro quizá más grave una guitarra moderna, y eso va a permitir algunas cosas fuera, digamos, del rango, y va a variar. Eso es bueno, pero también si nosotros de pronto estamos tocando esto y lo memorizamos o lo trabajamos sobre una guitarra nota real, pues eventualmente si logramos hacerlo con un laúd va a cambiar completamente el esquema de posiciones. Y por otro lado también, el ideal, digamos un ideal siguiendo la idea anterior de Thomas Dunford, sería claro
ponerla, asimilarla para asemejar la afinación del laúd y leer notas reales acostumbrándonos a este nuevo esquema de afinación, ¿no? Desde luego, esta versión ofrece notas reales, también para esto necesitamos tenerlo siempre para un ensayo, para poder corregir cosas, para poder hablar con los otros músicos y no estar oscilando, pero también genera una segunda versión, una transcripción, que pues bueno, simple y sencillamente está hecha para específicamente para que la guitarra siga el mismo esquema de afinación del laúd, es decir, se pone un capotrasto en el tercer traste y para nosotros queda como si estuviera esto en un mi menor. Para los guitarristas sabrán, un mi menor muchas veces más cómodo que un sol menor porque tenemos una libertad mayor con cuerdas al aire. Y también otros beneficios que tiene de pronto el capotrasto en la guitarra es que, bueno, tiene menos tensión, de pronto las cuerdas están más bajas y nos permite generar ciertas ornamentaciones y ligados más suaves, lo cual se asemeja un poco más a la sensación del laúd y esto nos permite, tanto por los tamaños de los trastes como por las tensiones, tener otro tipo de soltura o de solvencia. Entonces, tiene varios beneficios, ¿no? Lo ideal, desde luego, sería llegar al punto anterior, no a lo de Dunford, que muy probablemente ya lee directo del score sin necesidad de un OSIA y sin necesidad de una transcripción, obviamente, ¿no? Pero digamos, estas dos versiones que generé fue por un asunto de practicidad, de tiempo y también para que exista digamos, esta versión o este arreglo de pronto para un guitarrista que aún no tiene la práctica de generar continuo, de improvisarlo o de desarrollarlo, realizarlo, ¿no? Este, Ahora bien, por ejemplo, dentro del trío de sol menor voy a dar simplemente tres ejemplos muy breves de un mismo movimiento, un cachito de un mismo movimiento y cómo estas tres versiones, pese a que son, digamos, la misma pieza, pues llegan a ser hasta muy diferentes, ¿no? Pareciera que son, si no supiéramos que no están leyendo lo de la partitura, pensaríamos que son piezas, versiones diferentes de una misma obra, ¿no? Tenemos en primer lugar a Marina Belova. Ella, por ejemplo, toca en un formato tradicional como está escrito, ¿no? Laúd, violín y cello. Y es laúd barroco, de hecho. Tiene otro esquema de afinación. Marina, por ejemplo, comienza tocando la primera vuelta solamente con el cello tocando en pizzicato por un asunto de balance, de sonoridad. Y esto es otra consideración importante que hay que tener con respecto al continuo. Cuándo meter acordes, cuándo meter arpegios, cuándo meter contracantos, también puede verse influenciado por cuántos instrumentistas estamos en escenario, qué espacio estamos tocando, necesitamos más volumen, necesitamos menos volumen, estoy repitiendo lo que está haciendo si hay clavecinista estoy repitiendo lo que es el clavecinista, etcétera, ¿no? Entonces en este caso, como es muy, muy pequeño el ensamble, Marina sí llena mucho con los bajos al aire, los bajos graves. Refuerza mucho, si pueden ver su versión completa en YouTube van a ver que refuerza con acordes y con arpegios del mismo acorde todo el tiempo en las cadencias. En las variaciones agrega el arco, todos tocan hasta en las últimas vueltas y Marina de hecho se mantiene haciendo bajo continuo prácticamente hasta el final en este movimiento, ¿no? Y en casi toda la pieza. Entonces, porque casi toda la pieza tiene una duplicación con el violín. Podemos escuchar un fragmento. Luego en el segundo ejemplo tenemos a Giuseppe Nalin con su ensamble Sans Souci, en el que por ejemplo aquí agarré el final de la primera vuelta, digamos. Este movimiento es muy curioso porque a pesar de que tiene forma bipartita, tiene un ritornello que todo el tiempo está regresando y entonces digamos que se puede entender esto también como una forma muy similar a la de un rondó. Hay un ritornello, hay una variación, ritornello, variación, se repite y entonces como se repite tantas veces el tema principal, esto da, obviamente, para poder hacer
muchas variaciones tanto de instrumentación como de ornamentación y de línea, ¿no? De acompañamiento. En esta versión, por ejemplo, cuando termina la primera parte, podemos ver que en la primera parte realmente Giuseppe Nalin agarra lo que está escrito, muy poca ornamentación, algunos mordentes pequeños, pero en la segunda ocasión, de hecho entra solo con el cello, con arco, y después lo que empieza a hacer se incorpora el violín y un clavecín. Y entonces toma la melodía, el violín y el laúd se une al continuo y empieza a hacer realización melódica. Todo el tiempo está haciendo variaciones melódicas, no necesariamente con el violín, ¿no? Es decir, no respondiendo al violín, sino variando la parte armónica, algunos arpegios. Y cuando van a la segunda parte se quedan otra vez cello y laúd, y cuando repiten la segunda parte entran otra vez todos y vuelve otra vez a ornamentar y a variar la melodía. Esto solamente es el fragmento de final de la primera parte y el inicio de la repetición. Por último, tenemos el ensamble Fisalia, que es un ensamble igual, son 4 integrantes. Aquí lo curioso es que el laúd, al tener un clavecín detrás, no hace muchos acordes tocados, hace más una realización melódica. Y si tienen la oportunidad de escuchar la versión completa, lo que hacen en las variaciones es que el violín se une al continuo y se queda el laúd tocando la melodía. Empieza a hacer variaciones, empieza a hacer partes armónicas, no necesariamente variaciones de la melodía, sino empieza a improvisar dentro de la armonía, y esto es bastante bueno, pero justo como decía Daniel, cualquier instrumento puede realizar continuo, ¿no? No es algo propio de los clavecinistas o de los instrumentos de teclado. Y bueno, conclusión, ¿está mal tocar solo lo que está escrito? No, yo pienso que no. Hay ejemplos muy buenos de ellos. Dentro del mundo de la guitarra podemos mencionar nombres como John Williams, que fue el que mostré en un inicio. Podemos mencionar a Julian Bream, por ejemplo, que él poseía el laúd y tocaba muy bien. Pero muchas de sus grabaciones justo toca por ejemplo, de este trío, lo toca con un clavecinista muy bueno, en el cual el clavecín obviamente toma todo el tiempo el rol del continuo y hace una realización muy interesante. Pero el laúd se limita a tocar lo que está escrito, la parte melódica y la parte de la melodía. Sin embargo, son personas que están tan comprometidos con su trabajo, que es muy limpio y muy pulcro, y claro, son referentes, ¿no? Sin embargo, esto, claro, limita a un intérprete que quiere entrarle a este repertorio por primera vez, y creo que la posibilidad de elaborar esta interpretación nueva, pues permite entrarles de una forma distinta, ¿no? Sobre todo cuando después eventualmente pueden acceder a los instrumentos históricos, a otro tipo de prácticas más comprometidas, digamos, con el estilo y con la época.
Estas aproximaciones generalmente van, obviamente, desde ornamentación y color, y esto creo que ofrece una alternativa más para los guitarristas y en general, ¿no? Creo que para cualquier intérprete o instrumentista, como pudimos ver de pronto el violín o de pronto también el cello en la grabación anterior, en la versión uno completa, de pronto se pone a improvisar y hacer todo dentro del ensamble y es bastante bonito, es muy interesante. Ya, tengo aquí dos versiones, pero bueno, por cuestiones de tiempo creo que no me va a dar tiempo. Son dos fragmentos que grabé, uno con guitarra y otro con laúd, en la que simplemente hice, digamos, un paso de un instrumento a otro, en el que, claro, el cambio se da a partir de la sonoridad del propio instrumento y la técnica del propio instrumento. Pero, digamos, como para demostrar que se puede pasar de uno a otro, y creo yo que las dos desde las dos la práctica puede ayudar a generar una versión original. ¿Tengo tiempo para darle play a estos dos o terminamos, doctor? No, creo que mejor vamos a poner esto en la sección de foro, Ok, perfecto. con estas dos y, bueno, escribir algo para, además habilitando tu entrada en la sección de foro, tus compañeros van a poder dejar comentarios. Perfecto. Vamos a Bueno, hacerlo. entonces, Gracias. referencias y conclusión. Muchas gracias. Será todo por hoy.